Bien. Vamos a adentrarnos en esto, en la estructura de la actividad moral en la parte 3. Algo que va a caracterizar esta actividad moral de la estructura dice que la obra solo de acuerdo con la máxima, por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en una ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nuestro obrar, nuestro actuar, se tiene que regir por una máxima, es decir, por algo que nos va a, como una brújula que nos va a guiar nuestro camino. Y de acuerdo a aquello que nosotros vayamos obrando, vamos a ir adquiriendo esto como una ley universal, es decir, que va a valer no solo para mí, sino también para muchos otros más. En nuestras lecciones anteriores hemos visto en primer lugar lo que es el tema de los valores. El tema de los valores lo vamos a ver como que son cualidades objetivas de las cosas y las acciones que realizan y aprende el ser humano cotidianamente. Es decir, aquello que nosotros vamos adquiriendo, aquellas cualidades que nosotros vamos teniendo, pero en la medida que se hace cotidiano, como por ejemplo el hecho de levantarse temprano. Después hemos visto el tema de la conciencia. La conciencia hemos dicho que es el juicio del intelecto práctico, que a partir de la ley moral dictamina acerca de la bondad o la malicia de un acto concreto. ¿Qué quiere decir? Que a partir de cierto intelecto práctico, es decir, de cierto pensamiento que me va a realizar en la práctica, voy a dictaminar que una ley moral es buena o es mala. Intelecto práctico. El salir de la casa cuando se determina cuarentena, ¿es bueno o es malo? A partir de esa ley moral que se establece, voy a dictaminar si es bueno o es malo. Por eso hoy vamos a continuar con nuestro tema y vamos a adentrarnos concretamente en lo que son las normas como forma de vida de la persona. Esta actividad moral se va a dividir entonces en tres partes. La primera hemos dicho valores, la segunda conciencia y nuestra tercera parte que incluye el día de hoy son las normas. ¿Para qué sirven las normas? ¿Para qué nos van a ayudar las normas? Las normas de alguna forma lo que van a servir es ayudar a la conciencia moral para que se adecue a una norma moral, dándole un juicio de bondad o maldad. De esta manera, la ley es la norma que regula y mide los actos humanos en orden a un fin último. Las normas, ¿qué van a dar? Van a ayudar a una ley. Y a partir de esta ley puedo decir que un acto es bueno o es malo. Y a partir de este acto que es bueno y es malo, ¿qué van a hacer? Van a regular a un fin último. Por ejemplo, un buen comportamiento. O un bien común dentro de lo que es la sociedad. Profe, perdón que le interrumpa. Dime. ¿Este tema va a ser el que nos va a mandar para que ya vaya tomando apuntes? Vayan tomando apuntes. De todas maneras, la clase está siendo grabada y esto lo voy a reenviar junto con la práctica. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bien. Decíamos, el ser humano siempre actúa por un fin. Es decir, siempre tiene alguna motivación al cual lo va a llevar a un fin.
y de acuerdo a unas reglas, de acuerdo a las reglas en las que uno se va moviendo. Bien, de todas están basadas en normas que el ser humano debe seguir para obtener el fin al que se dirige. Todas las normas tienen un fin último. Y este ser humano lo que va a hacer es, un segundito, lo que el ser humano debe hacer es regir, se va a dirigir hacia un fin último. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma todas las normas tienen que ayudar a, a, ¿cómo diría? Tienen que ser la brújula o tienen que ser como un mapa que va a ayudar a llegar a ese fin, qué sé yo, de que el ser humano sea por excelencia bueno. Bien, ese ser humano que por excelencia tiene que ser bueno necesita ciertas normas. Por ejemplo, no salir desnudo a la calle. Bien, y hay una norma con la cual va a regir para orientar hacia un fin último. Estas reglas deben ir en búsqueda del bien común para toda la colectividad. Es decir, no es una regla que me va a abastecer a mí mismo, sino que de alguna forma tiene que ir en bien común para todos ustedes. No es solo para el profesor, digamos, sino que es para todo el curso, ¿bien? O por lo menos para una parte de ella. No algo individual, sino para una colectividad, para un completo, en lo posible que sea todo, por lo menos una parte de ella. Ya que el ser humano es un ser social, es un ser que está marcado por el tema de la sociedad. ¿Vamos bien? Bien. Sí, Ahora entramos con las características de la ley moral. Obviamente, la ley tiene que tener ciertas características. En primer lugar, la norma que nos dirige a un fin último. Va a haber una regla que nos va a dirigir a un fin último. Mi fin último, por ejemplo, es salir bachiller. La norma es que tengo que cumplir con las materias que están en el pensum del colegio. Bien. Tiene una ordenación de la razón, es decir, no es una norma loca, sino que está fundamentada en la razón. Toda norma tiene que ordenarse hacia la razón. Por ejemplo, si yo establezco una norma que diga que para aprobar mi materia se tienen que lanzar del puente, ¿está orientada hacia la razón? No. Pierde el sentido de la razón. Tiene que haber cierta razón dentro de lo que es la norma. Y la norma que va dirigida al bien común. O sea, como va dirigida al bien común, tiene que ir en concorde hacia toda la comunidad, toda la dimensión de la comunidad. Dentro de lo que es la norma, vamos a hablar la ley y el deber. Vamos a explicar las modalidades de la conciencia en un primer momento y luego en lo que es la ley moral y el otro lo que es el deber. Para ello vamos a entender lo que es ley moral. La ley moral va a expresar un deber de carácter obligatorio y permanente que el ser humano necesita para orientar su conducta. La ley moral lo que va a hacer es algo obligatorio, algo que se cumple.
no salir de la casa durante estos días de cuarentena. Y eso va a establecer cierta conducta. Un ejemplo, esta ley puede ser cambiante. De hecho, va a ser cambiante. Otra ley puede ser eh, para llegar al colegio temprano necesito levantarme temprano, ¿no? Y el deber va a partir desde un sentido ético, es aquello a lo que está obligado a cumplirse por los preceptos morales que se establecen a sí mismos según el carácter racional. O sea, este deber ético está obligado a cumplirse como deber. El hecho de ser un buen ciudadano, como un deber ético, tiene que estar obligado a cumplirse. Y para ser un buen ciudadano hay preceptos morales, hay una ley moral y que va a establecer esto, ¿no? Según el carácter racional. Adentrémonos un poquito más en lo que es la ley moral. Profe, Dime. ¿es deber o beber? Deber. Ah, ya. Gracias. Listo. Bien. Dijimos que la ley moral es de carácter obligatorio que pertenece al ser humano para orientar a la sociedad. Ahora, esta ley carece de valor en sí misma, porque su valor moral va a depender de los valores que la sustentan. Si yo establezco que la ley, por ejemplo, que en la ley, en mi curso se tiene que comer salchipapa durante mi hora, esta carece de valor, está escrita como ley, pero esta va a carecer de valor porque el valor moral va a sustentar del por qué tiene que comerse salchipapa. De repente a muchos de ustedes no les gusta y por tanto no puede aplicarse como ley moral. Bien. Y en este sentido, las leyes se van a clasificar en primer lugar como leyes positivas. Las leyes positivas son las que son establecidas por el legislador civil o incluso el eclesiástico. El legislador civil, por ejemplo, la constitución política del Estado está regida por una ley positiva. El hecho de el Congreso es una ley positiva. Digo eclesiástico también porque la Iglesia, como comunidad eclesial, como comunidad religiosa, establece también normas, leyes positivas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Bien, o sea, estas son escritas por un legislador civil o eclesiástico para que éstas se cumplan, para que éstas se rijan, dependiendo de la sociedad. Por ejemplo, una ley que te diga no matarás, no surge así de la nada, es porque ya hay un carácter de que alguien está matando. Y para evitar eso se crea esta ley. Y después tenemos las leyes naturales. Las leyes naturales son las que están impresas en lo más profundo de la naturaleza humana y aspiran a su perfección. Es decir, estas leyes naturales ya están en nosotros, son parte de nuestra esencia, de cada uno de nosotros, de nuestra naturaleza. Y estas, a su vez, van a aspirar a la perfección, es decir, van a buscar la perfección del ser humano. En la medida en que nosotros vamos madurando y vamos creciendo, vamos descubriendo también nuestras leyes naturales, es decir, nuestros valores que están sumergidos en nosotros y estos van perfeccionándose en la medida en que vamos caminando y vamos descubriendo estas leyes morales.
Por eso la ley está estrechamente relacionada a las normas, no obteniendo así un carácter moral. La ley y las normas están unidas y desde ahí se puede obtener un carácter moral. Desde una ley natural, desde aquello que yo creo, desde aquello que yo siento, en mi naturaleza está el hecho de rechazar el asesinato. Va a surgir entonces una ley positiva. Y de esa ley positiva va a forjar este carácter moral. Vamos a entrar ahora a lo que es el deber. El deber, hemos dicho que son las normas junto con la ley. Y está orientado al ser humano, al ejercicio de la moral. El deber prácticamente es un ejercicio de actuar la moral, de hacer presente la moral. La moral puede quedar escrita, pero el deber va a ser aquello que nos va a llevar a actuar, lo que nos va a llevar a realizar los actos morales, ¿no? Dijimos que tienen sentido ético, es aquello que está obligado el hombre a realizar por los preceptos morales que se establece. Se establece un precepto moral, no saldrás el domingo a las 7 de la noche, como alguno de ustedes, porque está patrullando. Porque está patrullando algo, ¿no? Se establece una norma moral, ¿no? Por tanto, el deber va a expresar la obligación, pero en un sentido de necesidad moral derivada de la obligatoriedad. No es algo obligatorio. Porque es obligatorio algo como que me ponen una mochila en la espalda y tengo que cargarla porque es pesada, ¿no? Sino surge del mandato mismo del ser humano, de que el mismo ser humano dice, tengo que cumplir esto para alcanzar la perfección, para buscar mi plenitud junto con el otro. Por eso el deber acontece frente a la constatación del mal, como un sentimiento y luego intelección de una situación ajustada que amenaza la supervivencia del ser humano o la comunidad. Volvamos al ejemplo del asesinato. Como se está dando situaciones de asesinato, bien, hay una constatación del mal ahí. Y como ese sentimiento de que no tiene que estar eso, se da parte en la parte racional de una que va a ajustar esa situación. Y por tanto va a surgir un mandato, un deber. No debes matar, ¿no? Y eso va a acontecer en una parte individual del ser humano y después va a acontecer en lo que es la comunidad, en la comunidad del ser humano. En este sentido, por tanto, el deber va a brotar de una necesidad, de un deseo, incluso de una decisión de responder a esa situación. Ya no quiero que asesinen, necesito que no lo hagan, deseo que no lo hagan y voy a decidir a que no se haga, ¿no? Voy a responder a esa situación concreta frente a este deber. Y en este sentido, pues el deber no se va a fundamentar en la ley o en la moral, aunque lo podemos identificar con su obligación u obediencia. O sea, muchas veces nuestros deberes no están impresos en las leyes, pero lo podemos notar que está dentro de nosotros y lo sentimos como algo que debemos hacer caso, algo que acontece como una obligación personal, ¿no? Por eso dice que sí, sino que debe estar orientada al proyecto de autorrealización. El deber siempre está orientado hacia este proyecto de autorrealización de cada persona
por sus libres opciones. Yo opto por hacer el bien. Y en la medida en que yo estoy optando por hacer el bien y estoy realizando el bien, como persona me estoy autorrealizando. Estoy buscando la perfección como persona. Cada día, en mis acciones concretas, en mis decisiones. Por esto este querer está situado con la situación concreta, real y con sus posibilidades. En la posibilidad de que puedo hacer el bien, lo voy a hacer. Por ello, se debe tomar en cuenta tanto las posibilidades que me permiten realizar el bien, los límites que me está rodeando para hacer el bien y las exigencias que tengo, las exigencias tanto morales como personales, como leyes naturales que están partiendo dentro mío. Por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza de pensar en alguien que vive en una situación de, de pandillas. Las posibilidades que le permiten hacer el bien van a ser limitadas. Y los límites, es decir, si no puede salir de ese núcleo, posiblemente el deber sea hacia otro lado, ¿no? Pero de repente las exigencias personales van más allá, ¿no? Frente a lo que es el deber y la ley moral, se puede hablar también de lo que es el mal moral. El mal moral es más que la carencia del bien. El mal es mucho más que una carencia del bien. Si lo pensamos desde el aspecto filosófico, el mal moral es la negación humana, que es consciente y voluntaria de la realidad y del bien requerido. Por tanto, es la negación de la realización humana, ya sea propia, ajena o del mundo. Bien, el mal moral siempre implica un agente humano, ya sea individual o social, y una acción culpable. O sea, el mal está marcado por la humanidad y este va a requerir algo individual, yo le hago la maldad a alguien, o ya sea social, de que la sociedad esté enmarcada en esto, de esta acción culpable. Para ir terminando, ya se nos está agotando el tiempo en este lugar. Tanto la ley moral como el deber están intrínsecamente relacionados por el proyecto o realización de la vida que cada persona quiere. O sea, están unidos ambos, ley moral como el deber. Y ciertamente esta realización humana eh, está con la comunidad, tiene un valor relevante, ya que es dónde y cómo hará la realidad de su proyecto. Es decir, esta realización humana se da en la comunidad, está con la comunidad y esta se va dando en la realidad de su proyecto. Hasta aquí con el tema de eh, del día de hoy. Con este cerramos este ciclo de la actividad moral, concretamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen Yo sí, alguna? profe. Dime. Solo para entender, porque no entendí bien lo que es el deber. Si la ley moral son las normas que tenemos nosotros, o sea, sobre cómo actuamos, el deber serían las normas que nos implanta la sociedad, ¿verdad?
No, más bien al revés. La ley serían las normas que nos pone la sociedad. El deber es mi acción frente a esas normas. Es decir, Ah, ya. yo debo realizar, por ejemplo, la norma me dice, no tienes que salir desnudo a la calle. Bien, mi deber, mi acción va a ser de que me tengo que vestir, sea como sea, pero me tengo que poner ropa para salir a la calle. Esa sería la acción que yo realizo frente a la ley moral. Ya está bien, profe. Muchas gracias. Bien, ¿alguna más? ¿Y cuál sería la diferencia entre todo eso con lo que sería, digamos, la conciencia? Porque, o sea, como que abarca todo eso a la vez. Claro, el deber va a abarcar la conciencia, porque resulta que la conciencia me va a llevar a ver si ese acto que me ha impuesto la ley moral es bueno o es malo. Si en mi cultura me dice que el salir desnudo es bueno, bueno, mi acto, mi deber va a ir relacionado a eso. Qué sé yo, si soy del lado de amazónico y solo salgo con un taparrabos a la calle, bueno, es bueno, porque mi cultura me lo establece como bueno y mi conciencia dictamina eso. Pero si soy aymara y salgo así, ya eso es malo. O sea, la conciencia va a ayudar a dictaminar que mi deber es bueno o es malo. Ah, ya, gracias, profe. Les voy a dejar la práctica. La práctica es simple. 5 preguntitas y un texto para que reflexione. La primera pregunta, ¿para qué sirven las normas? ¿Cuáles son las características de la ley moral? ¿Qué expresa la ley moral? ¿Qué es el deber? ¿Cómo se clasifica la ley moral? Esto van a explicar las características que hemos mencionado un poco y cómo tú definirías el deber. Es decir, ¿qué entiendes tú por deber? Después tienen un texto en el cual ustedes van a explicar desde sus palabras. Esto se los voy a dejar en su grupo, esta práctica, y cuando termine el video, junto con el video más.